Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da muchísimo gusto tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos juntos en el fascinante mundo de nuestras celebridades favoritas. Hoy tenemos un tema que estoy seguro que va a despertar muchísima curiosidad y les aseguro que va a ser súper interesante. Como ven en el título, vamos a desentrañar uno de esos momentos que se quedan grabados en la memoria, una anécdota que ha generado revuelo y que muchos de ustedes nos han pedido que analicemos. Kerem Bürsin. Así reaccioné al ver a Hande por primera vez. Sí, han escuchado bien. Vamos a adentrarnos en las palabras del propio Kerem Bürsin para contarnos cómo fue ese instante mágico, ese primer encuentro con Hande Erçel que, sin duda, marcó un antes y un después en sus vidas y en la de muchos de sus fans. En este vídeo vamos a hacer un recorrido detallado por las declaraciones de Kerem, analizando no solo lo que dijo, sino también el contexto, las emociones que transmitió y lo que esto significa para la relación que ha cautivado a tantos. Es una oportunidad para entender un poco mejor a estos dos grandes actores, sus sentimientos y cómo empezó esta historia que ha inspirado a muchísimas personas. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque vamos a tener mucha información jugosa y momentos para reflexionar. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de asterisco suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos ayudan un montón y así siempre estarán al día con todo lo nuevo. Bueno, ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. Imagínense la escena. Kerem Bürsin, un actor ya consolidado con una carrera prometedora, y de repente aparece Hande Erçel. ¿Qué pasa por la mente de un hombre, de un artista, cuando ve por primera vez a la persona que aparentemente va a cambiar su vida? Kerem ha sido bastante abierto al respecto en diversas entrevistas, y lo que ha compartido es sencillamente fascinante. Él ha descrito ese primer encuentro como algo casi etéreo, como si el tiempo se hubiera detenido por un instante. No fue un flechazo explosivo en el sentido hollywoodense clásico, sino más bien una conexión sutil, pero profunda, que se sintió desde el primer momento. Recuerdo haber leído y visto entrevistas donde él menciona que al ver a Hande, sintió una especie de reconocimiento. No es solo la vi y me pareció guapa, sino algo más. Es como si una parte de él ya la conociera, como si sus caminos estuvieran destinados a cruzarse. Esta idea de un destino preescrito, de almas gemelas, es algo que a muchos nos atrae, y que Kerem haya expresado algo similar le da un toque casi romántico a su historia. Él habla de su energía, de una luz que emanaba de ella, algo que lo cautivó de inmediato. Y esto es importante porque no se trata solo de la belleza física, que obviamente Hande posee en abundancia, sino de algo más intangible, algo que va más allá de lo superficial. Kerem ha sido muy honesto al decir que no fue amor a primera vista en el sentido tradicional, donde uno se enamora locamente en el primer segundo. Más bien fue un interés inmediato, una curiosidad que lo impulsó a querer saber más de ella. Él mismo ha dicho que se quedó pensando en ella, después de ese primer encuentro. Y eso, señores, es el inicio de algo. Cuando una persona se queda en tu mente, en tus pensamientos, cuando despierta esa chispa de intriga, significa que ha dejado una huella. Y en el caso de Kerem y Hande, esa huella parece haber sido bastante significativa. Es interesante notar cómo él describe el impacto que tuvo en él. No habla de un shock, sino de una calma que sintió, una sensación de paz al verla. Esto sugiere que en medio de quizás el ajetreo de sus vidas profesionales, ver a Hande le proporcionó un respiro, un momento de serenidad. Y esa calma, esa conexión, es un ingrediente clave en cualquier relación profunda, ¿no creen? Una de las frases que Kerem ha repetido y que me parece muy reveladora es que él sintió que Hande tenía una fuerza interior muy potente. Él admira a las mujeres fuertes, independientes, y parece que Hande encarnaba precisamente eso. No es solo la apariencia, sino la personalidad, el carácter, lo que atrae a Kerem. Y él ha sido claro al respecto, él valora la inteligencia, la bondad y la fortaleza en una persona. Además, Kerem ha compartido que, más allá de la atracción física, lo que realmente lo enganchó fue la personalidad de Hande. Él ha dicho que la encontró genuina, auténtica, y que esa autenticidad es algo que él valora muchísimo. En un mundo donde a veces la fama puede llevar a las personas a construir muros o a mostrar una versión de sí mismos que no es real, la autenticidad de Hande debió ser un bálsamo para él. Él recuerda que al principio, antes de que fueran pareja, solo intercambiaban miradas, sonrisas, gestos. Y aunque parezca poco, en
La comunicación no verbal hay muchísimo. Esas pequeñas interacciones que dicen mucho más que 1000 palabras. Kerem ha sabido transmitir que ese primer encuentro no fue un evento dramático, sino más bien el inicio de una conexión que se fue gestando poco a poco, pero que desde el principio tuvo una base sólida. La reacción de Kerem al ver a Hande por primera vez se puede resumir en varios puntos clave. Primero, una conexión inmediata, una sensación de familiaridad o reconocimiento. Segundo, una profunda admiración por su energía y luz. Tercero, un interés genuino que lo llevó a querer saber más de ella. Y cuarto, un valoración de su autenticidad y fuerza interior. Todo esto, antes incluso de que su relación amorosa despegara por completo. Es fascinante cómo la forma en que Kerem narra este primer encuentro nos permite entender la profundidad de sus sentimientos. No es solo una anécdota más, sino la semilla de una historia de amor que ha inspirado a millones. Él no busca exagerar, sino ser sincero, y esa sinceridad es lo que hace que sus palabras resuenen tanto. Me parece que este relato nos enseña mucho sobre las relaciones y sobre la forma en que las conexiones importantes pueden surgir. No siempre es un golpe de suerte o un evento espectacular. A veces es la suma de pequeñas interacciones, de miradas compartidas, de una intuición que te dice que esa persona es especial. Y Kerem, al compartir esto, nos invita a creer en esas conexiones, en esas chispas que pueden encender el fuego de algo mucho más grande. La forma en que él describe el impacto de Hande en su vida es también muy importante. Él ha dicho que Hande lo ha hecho una mejor persona. Y esto es un testimonio increíble del poder de una relación sana y de una pareja que se apoya mutuamente. Ver a alguien despertar lo mejor de ti es, sin duda, una señal de que esa conexión es algo valioso. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel por primera vez fue una mezcla de fascinación, admiración y una profunda sensación de conexión. No fue un simple encuentro, sino el inicio de un viaje emocional que ha culminado en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Él la vio no solo como una mujer hermosa, sino como una persona con una luz y una fuerza que lo cautivaron desde el principio. Y esa chispa inicial, alimentada por la autenticidad y el respeto mutuo, se ha convertido en un amor que muchos admiran. Así que, queridos amigos, ahí lo tienen. Hemos explorado las profundidades de ese primer encuentro, desentrañando las palabras y las emociones de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel por primera vez. Hemos visto cómo ese instante aparentemente sencillo, fue el catalizador de una historia de amor que ha cautivado a tantos. Lo importante es que no fue solo la atracción física, sino una conexión de almas, un reconocimiento mutuo de algo especial. Kerem la describió con admiración, viendo en ella una luz, una fuerza y una autenticidad que lo atrajeron irremediablemente. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes estas reflexiones sobre una de las parejas más emblemáticas de nuestra época. Gracias de verdad por acompañarnos hasta el final del vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la reacción de Kerem? ¿Han vivido alguna experiencia similar en sus vidas? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y sé que ustedes también disfrutan de esa interacción. Cuéntenme qué piensan sobre esta historia. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, no duden en dejarle un gran like, nos ayuda muchísimo a que YouTube recomiende nuestro contenido a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares, o con quien crean que pueda disfrutar de esta historia. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad y activen la campanita para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Un abrazo grande.